Bueno, vamos a continuar con nuestra estructura de archivos de Java y la estructura de las aplicaciones. Creo que nos habíamos quedado más o menos por aquí. Habíamos estado viendo cuáles eran las carpetas donde se alojaban los distintos componentes de Java. La carpeta, recuerdo, la carpeta bin, está la máquina virtual de Java, en la carpeta lib los APIs de Java o el API de Java, que son todos esos componentes, .jar, que son los que utilizamos para nuestras aplicaciones Java. Más explícitamente, aunque sea un poco jaleoso, pero aquí tenemos lo que me pareció interesante rescatar como imágenes estas API de Java .jar en la lib, en la carpeta lib, la máquina virtual de Java en la carpeta bin y todo el JDK, que es el JRE más JDK Tools, y nuestra Java Standard Edition. Bueno, recogido como unas como resumen, como más sintético, digamos, pues son este cuadro donde tenemos esta notación visual que nos encontraremos, pues posiblemente a menudo os encontraréis. Es una notación visual con herramientas case, donde tenemos aquí la estructura de programación orientada a objetos. Esta estructura UML, esta representación en la que corresponde a los archivos, a esta estructura de archivos que habíamos visto, y que producen estos archivos empaquetados. Vamos a ver. Lo que se trata es de aplicar el paradigma de programación orientada a objetos, que consiste en trasladar al mundo real, el mundo real a la aplicación. Queremos modelarla y darle forma, de forma que la aplicación se vea el mundo como nosotros lo vemos. No como lo tenga que ver una máquina, no que tengamos que pensar como una máquina, sino que sea la máquina la que represente de alguna manera el mundo tal como nosotros lo vemos y nos interesa representar. Esta representación ya vamos viendo cada uno de estas imágenes, de estos cuadros, es un módulo o un paquete. La estructura de Java viene recogida en módulos y que van sustituyendo a los paquetes, eso en una última o las últimas versiones de Java, pero nosotros nos vamos a quedar con los paquetes. Cada una de estas cajas va a ser un paquete y cada una de las cajas que hay dentro va a ser una clase. Y las APIs al final las encontraremos en estas formas .jar, en estos archivos, de estos ficheros .jar, que constituyen el API en la máquina virtual de Java. Este es lo mismo, pero haciendo, algo que me pareció interesante también tener presente, aunque no lo cumplamos a rajatabla, es que los nombres que tienen estos paquetes, pues lo vamos a entender completamente cualificados cuando detallamos cada uno de los componentes en los que está anidado la clase. El paquete, que es la package class, y su nombre de la clase completamente cualificado. Los paquetes pueden tener una estructura de árbol. No necesariamente es un paquete con una serie de clases, sino que puede ser un paquete que contenga otros paquetes, y esos paquetes, pues al final nos encontraremos con las clases correspondientes dentro del paquete, siempre completamente cualificado. Hay una clase especial, que ya también la conocéis, que es una clase driver. La llamamos clase driver o main class,
Perdón por los movimientos aquí de ratón y esto, pero bueno. He preferido tener aquí ya este resumen más preparado en lugar de ir preparándolo poco a poco. Dentro de estos paquetes, en alguno de estos paquetes, y en particular en esta clase System, vamos a tener nuestra clase ejecutable o driver o main class. Es decir, es una clase que arranca la ejecución de la aplicación y es la primera que se carga. Si la aplicación no es una aplicación ejecutable, pues no tiene clase driver, no tiene main class. Pero para que pueda ser ejecutable, debe tener esa clase driver o main class. Y entre los paquetes que tenemos aquí, pues van a estar, unos serán ejecutables y otros no serán ejecutables. Vimos también que había unas DLLs que eran no ejecutables, unos ficheros DLL, unas carpetas DLL, ficheros DLL, que no eran ejecutables, frente a otros .class que sí eran ejecutables. Bueno, apreciación, cada clase va un único archivo con su código fuente. Cada clase va a tener, cada una de estas, System, pues va a tener su .java, Math va a tener su .java, etcétera, con todas las clases que van a producir luego los .class a continuación de ellos, y los .java son los que vamos a programar, son los que nosotros vamos a crear nuestra aplicación, nuestros ficheros fuente. Más. Bueno, aquí un poco más de detalle, cómo el paquete contiene sus clases y cómo se van identificando, clases con paquetes, y los paquetes tienen pues, los .java, los archivos con los códigos fuente. Una vez tenido el código fuente en un fichero .java, la compilación la realiza una de las herramientas de programación del JDK, que se llama JavaC. Es un ejecutable y ese JavaC es el que hace compilar el fichero Java y entonces produce un fichero .class. Eso en la compilación. Y la compilación lo que produce en el fichero .class va a ser precisamente los bytecodes, que son, ya sabemos, los códigos máquina que entiende la máquina virtual de Java, que son todos esos que podamos llevar de una plataforma a otra, siempre que tengan la plataforma o una máquina virtual de Java, y vamos a poder ya ejecutar nuestras aplicaciones. Con posible empaquetación. No es imprescindible el empaquetado de los ficheros ejecutables .class, pero si los empaquetamos, pues nos creará los ficheros .jar que ya están mencionados. Y el resultado será, en caso de empaquetar nuestra aplicación, pues será esta estructura, ficheros.java, ficheros.class, y al empaquetarlos se crearán los ficheros .jar con todos estos .class que hayamos incluido en el paquete. Y en él pues se incluirá esta clase especial, main class, la clase driver, que dentro de la aplicación, dentro del paquete en el que esté incluido, pues será el que dispare la aplicación para poder ejecutarla. Bueno, toda esta estructura de APIs de Java la podemos encontrar en la documentación oficial de Java. Por un lado tenemos unas especificaciones del lenguaje. Voy a abrirlo, dejo aquí la ruta. Donde nos vamos a encontrar pues toda la estructura oficial
en formato HTML, en formato PDF, en este caso, Java Standard Edition. Abrimos PDF y es la documentación oficial bueno, pues de toda la plataforma Java con sus bueno, tengo por aquí identificadores, palabras clave, etcétera. Y también vamos a encontrar, que nos interesa más, las APIs de Java Standard Edition, la documentación de las APIs. Vamos a ver, lo abro y aquí tenemos pues toda la plataforma con todos sus paquetes, sus ficheros fuente, sus clases, dónde lo podemos encontrar y bueno, pues toda la información necesaria para, en el caso que es pues para un programador de Java imprescindible conocer, porque constantemente tiene que recurrir a buscar cuál es la API de Java que tiene que utilizar para resolver pues cualquier problema, pues cualquier solución que tiene que dar a su programa en un momento dado, y que puede utilizar algunas de las ayudas que tiene las APIs y que están disponibles de forma inmediata para poder utilizar. Vamos a ver, por ejemplo, aquí, fijaros, tengo una representación de lo que tenemos aquí. Java, Javalang, Java. Si os acordáis de la estructura que tenemos en nuestro en nuestro explorador. Fijaros, decíamos, pues aquí están las utilidades, por aquí están, bueno, pues el API de Java, ¿no? Aquí tenemos un Java AWT y por aquí deberíamos tener en algún sitio un Java AWT. Ya ahora mismo no lo veo, puede estar metido por ahí en algún sitio, pero bueno, encontraremos también en rt.jar, en este paquete Java, encontramos el Java AWT, que es lo que buscábamos. La documentación nos dice en el paquete Java AWT. Vamos a ver otro que sea un poco más descriptivo, que pueda resultar un tanto más familiar. Javalang, ¿qué nos dice? Por cierto, si leemos, vuelvo para atrás. Javalang dice, provee las clases que son fundamentales para diseñar el lenguaje de programación Java. Esta es una de las clases importantes, igual que la clase Java.io, provee entrada y salida del sistema a través de datos stream, de una serialización y de ficheros de sistema. Javalang, y nos da información sobre el paquete Javalang. Y nos dice pues qué clases son las que tiene el paquete Javalang. Vamos a ver si contrastamos con lo que hay aquí. Javalang. Tenemos aquí clases abstract, appendable, en fin, un montón de clases, boolean. Vamos a ver. Está, por ejemplo, aquí este Java Math, muy socorrido, muy útil. Esta es el nombre de la clase completamente cualificado, java.lang.math, y donde tengo
aquello que yo puedo utilizar para poder resolver mis cálculos en general, o muchos cálculos y muchas utilidades para nuestra programación. Y nos da aquí toda la información de la clase Math. Aquí tenemos Halang, Util, TextTime, los tenemos aquí recogidos en rt.jar, que hemos encontrado. Una clase, un paquete Java que tiene sus paquetes a su vez. Bueno, y todo lo necesario en este paquete Javalang. Tenemos también interfaces, errores, excepciones, información necesaria para poder resolver nuestros programas en Java. La correspondencia con UML, pues vamos a ver en por ejemplo, vamos a ver esta clase, class system. Vamos a ver para atrás. A ver, previo, a ver si lo encuentro ahora. Por aquí también tenemos la colección. A ver si lo veo. A ver, vamos a ver. Vamos a ver Javalang System. En Javalang abrimos Javalang, clases. Está la clase System. Esto es. Nosotros encontraríamos una estructura en una visión UML System con la clase System y luego aquí las utilidades. Campos, resumen de campos, de métodos. Como esto ya sé que os vais introduciendo en ellos, en el detalle de los métodos. Uno a uno. Vamos a ver, voy al final directamente a ver qué es lo que hay. Bueno, no vamos a, ni sé lo que hay uno a uno, ni queriendo. Pero tenemos aquí métodos y tenemos atributos, seguramente. Bueno, continuamos con nuestra estructura de plataforma Java. Este es el resumen que os aporto de paquetes en visión UML, en los ficheros en código fuente, las clases resultado de la compilación de los ficheros fuente y el empaquetado de las clases. Y vamos a ver cómo es la estructura para un nuevo código fuente. Tenemos aquí un modelo, ya las conocéis también, estáis trabajando mucho con códigos fuente. Y la estructura resumen y básica pues va a ser esta estructura de declaración de paquetes si es necesario, no es obligatorio, dice que es opcional la declaración de paquete, que puedo importar paquetes, que puede haber ninguno o más de uno, y luego declaraciones de clases, una al menos, que son las que se definirán. Este es lo que ya conocéis de sobra, aunque no está resuelto, no está escrito en un editor de Eclipse, pero no es necesario, ya sabéis que podemos escribirlo en un blog de notas tranquilamente y todo el proceso
de compilación, de ejecución, una aplicación Java, de empaquetado la podemos hacer a mano, invocando los comandos correspondientes como javac para compilar. Este es el aspecto. Y nos fijamos en que las clases pues van a tener una visibilidad. Llamamos visibilidad a ese acceso posible desde fuera de la clase por otras clases que existan. En un primer nivel, una clase de visibilidad public, o por defecto sería privado. La pública es accesible para todo el mundo puede verlo, todo el mundo puede acceder al contenido de la clase, a la utilización de la clase, y una visibilidad private o por defecto, si no ponemos nada, que solamente puede ser accesible para clases que estén en el mismo paquete. Esto es lo que creo que recordar que Miguel comentaba. Si alguien quiere mirar lo que tenemos, tendremos que declararla como pública, la visibilidad. Pero si no queremos que nadie conozca lo que hay en la clase, lo declararemos privada. Y si es privada, por defecto no hace falta ponerlo no hace falta ponerlo delante de la declaración de clase. Este caso, pues tenemos aquí una declaración de paquete, package, con su nombre completamente cualificado y una visibilidad pública de una clase que llamamos aplicación. ¿Cómo es la estructura de una clase Java? Bueno, para una visibilidad privada, recuerdo que solamente lo ve el contenedor del paquete, o sea, las clases que hay dentro del paquete guardadas. Private y protected sería otra visibilidad, que no vamos a entrar en ella. No pueden aplicarse, dice, a nivel de clase. Bueno. Y en esta estructura, en este mapa, en este pequeño jaleo de dibujo, pues aquí podemos ver cómo ponemos la visibilidad pública. Por defecto sería privada. Y en este paquete, esta declaración de paquete es la que en esa visión UML la tendríamos aquí. Y la clase application sería la que ponemos en esta parte de la visión UML. Tendremos un bloque de código y luego tendremos, tras la declaración del paquete al que pertenece la clase, la declaración de la clase o clases que tengamos. Como tipología de clases, pues hay unas clases de utilidad o clases estáticas, donde en esas clases estáticas lo que encapsulamos, pues una funcionalidad típica que vamos a utilizar en nuestras aplicaciones. Agrupa pues una serie de operaciones y métodos que podemos utilizar fácilmente. Ya vais introduciéndoos en métodos y atributos que en este caso pues los vamos a poder utilizar tranquilamente en nuestras aplicaciones. Estas clases estáticas pues también las vamos a conocer como helper classes, clases de utilidad, y con esta declaración static que la vamos a ir ya contemplando. Decimos que que tienen funcionalidades que se pueden utilizar y, por ejemplo, una clase JavaLang Math va a ser una clase helper que podemos utilizar sin más porque es pública y esta es una de esos tipos de clases estáticas. Más clases estáticas. Pues van a ser
Por ejemplo, estas del API nativo de Java, clase JavaLang Math, clase JavaLang System, clase JavaLang Arrays. Y en todas estas clases pues ya vamos a ir identificando una parte que van a ser de atributos o campos estáticos, para eso es una clase estática, y una serie de operaciones que para una clase Math, JavaLang Math, pues van a ser las usuales de cálculo aritmético, de cálculo matemático, potencia, raíz cuadrada, máximo, mínimos, etc. Y entre ellas, la clase driver, la clase main, que es la que lanza la ejecución de nuestras aplicaciones, va a ser también un método estático. Y aparte de las clases de las APIs nativas, pues construimos clases nosotros ya en nuestra aplicación que definirán nuevos tipos de datos. Estas clases se crean y se instancian. ¿Qué significa eso de instanciar una clase? Pues instanciar una clase viene a querer decir que cuando yo la invoco, la clase, en tiempo de ejecución, se crea un área de memoria para esa clase en la que en ese área de memoria se van a hacer los tratamientos que la clase permita y que nosotros pues tengamos necesidad. Y cada vez que se invoque a una clase, pues se creará una instancia de esa clase. Nosotros tenemos un código nada más para la clase, pero yo esa clase la puedo replicar n veces. Cada una de esa replicación de la clase crearé algo así como la misma clase pero diferenciada en otro área de memoria, y en ese área de memoria esa invocación y esa creación de la plantilla de esos tipos de datos pues van a ser una instancia de la clase y será en tiempo de ejecución. No va a ser la compilación, sino que será en tiempo de ejecución. Aquí nos inventamos una clase estudiante donde vamos a tener pues unos atributos o campos, nombre, por ejemplo, y unas operaciones como captura la edad, por ejemplo, o pon la edad, y lo vamos a entender como si fueran nuevos tipos de datos. Estos datos, que no es, yo creo que en este nivel y posiblemente en segundo tampoco, entraría dentro de un apartado de tipos estructurados de datos, que no viene el caso entrar en ello, pero sí son ese tipo de datos que nosotros hemos creado para nosotros, compuestos seguramente de datos primitivos. Y todo eso es lo que va a constituir un objeto. Bueno, insistencia. Nuestra clase estática incluye un método main y además no devuelve nada. ¿Por qué? Pues porque no tiene necesidad de ser invocado por ninguna otra clase, y si es invocado por otra clase no tiene que devolver nada, sino que lo que hace es disparar la aplicación. Podría ser el caso de que una aplicación tiene necesidad de disparar otra aplicación, entonces invocaría a un método main de esa aplicación, o más bien a la clase que contiene el método main o la clase driver. Y bueno, ya veremos a ver la recepción. Dice que no recibe parámetros, pero bueno, ya veremos a ver. Vamos a ver, dentro de las clases, sin que sea exigente, remarco una buena práctica, y es que en cada clase solamente exista un código fuente. O lo que es lo mismo,
que un fichero de código fuente, un fichero .java, solamente contenga una clase. Pero pueden ser más clases. No es estricto. La buena práctica dice que sea una clase porque si solamente tenemos una clase, tenemos ya una información lo suficientemente relevante de la clase para saber o intuir de qué va a tratar y qué es lo que va a manejar y a gestionar esa clase. Ahora, en un fichero fuente.java solo puede haber una clase pública. Y además, el archivo fuente debe tener el mismo nombre que el de la clase pública. Vamos a ver. Por ejemplo, lo siguiente, pues es válido. No hay una clase pública en este fichero .java, hello. No hay ninguna clase pública. Como no están declaradas las clases, la visibilidad por defecto es privada. Así que podemos ponerle el nombre que queramos. Lo llamamos clase A, B, C, D, la que sea. Pero en cambio, si ese fichero fuente, hello.java, declaramos una clase pública con nombre A, este es un error que no compila porque la clase pública A debe estar en un fichero fuente a.java. Otro caso de error que tampoco compila es que tengamos dos clases públicas con distinto nombre, aunque el fichero fuente tenga el nombre de una de las clases que se han referenciado, o que se han creado, más bien aquí. Tengo aquí una diferencia de visibilidades. Bueno, por redundar otra vez, en que dentro de este paquete, imaginaos que es nuestro este paquete, como esta es una imagen que está rescatada de otro sitio, pues no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos viendo y no hemos hecho nada de esto. Pero este, que sería un paquete con su nombre completamente cualificado, tiene una clase de aplicación y luego tiene otras clases dentro. Dentro de este paquete, la aplicación puede ver y puede utilizar estas clases A, B, C, D y con la visibilidad por defecto o privada en el paquete. La clase main, que decía por aquí arriba, y lo voy a borrar, no recibe parámetros, es porque en esta imagen concretamente no se le había incluido parámetros para ver qué es lo que pasaba con la clase main. Bueno, eso es porque donde lo recogí sí lo contemplaba, pero aquí ya no. Aquí lo que hacemos es completar nuestra clase main, nuestra clase disparadora de la aplicación, es con una string de parámetros que llamamos argumentos, array de cadenas de texto. Es necesario, si no, no nos compilaría nuestra clase. Y esta parte quiero dejarla aquí porque después ya veremos a ver un poco cambio de tercio para continuar con algo un poco más visual y más aplicado. Así que dejo aquí esta segunda parte para continuar con la tercera